de una época histórica muy diferente, pero parece que coge un relieve diferente en estos días. El doctor en Historia Moderna y profesor de la Universidad de Las Palmas, Alberto Anaya, lo voy a presentar con las palabras del profesor Bartolomé Benazar, el autor del prólogo de Moros en la Costa, uno de sus libros. Luis Alberto Anaya trata de la variada problemática de los cautivos. En efecto, asistimos a su división. Ay, perdón, me he equivocado de fragmento. Luis Alberto Anaya Hernández, en Moros en la Costa, concluye una empresa y una pesquisa comenzada por él hace más de 20 años y que actualmente no tiene equivalente, pues nos ofrece un estudio concebido según un criterio dialéctico riguroso que pone en escena a los corsarios berberiscos con sus tripulaciones, equipamientos, infraestructuras, guaridas y respaldos políticos. También a los cautivos con su familia, a los redentores de todas clases, no solo los de las órdenes redentoras, a los renegados provisionales y definitivos, y concluyendo con un análisis detenido de las consecuencias del proceso. El espacio geográfico, el archipiélago canario, y el periodo 1569-1749 quedan perfectamente definidos. La elección de las fechas no obedece al azar, sino que corresponden a la primera y última invasión de las islas, ambas en Lanzarote. Como también señala el autor, el profesor Anaya, el estado, a partir de la batalla de Lepanto, hay un estado permanente de guerra con los corsarios berberiscos de la costa de Marruecos y de Argel, y no como las relaciones de España con otras potencias, que hay periodos bélicos y periodos de paz o de tregua, en las cuales los corsarios no actúan. En el caso de los corsarios berberiscos se actúa permanentemente y llega hasta 1749, en que hay una última invasión de Lanzarote. Los tratados de paz con estas potencias corsarias, potencias metido entre comillas, se firman en el siglo XVIII, es decir, y empieza la acción bélica empieza en 1569, con que se hacen ustedes una idea de lo que, digamos, de esa parte de la historia de Canarias, que yo creo que la desconocemos ampliamente el gran público, o si me apuran, el público oculto la desconoce, y que creo que merece la pena desempolvarlo y sobre todo dar a conocer las personas que lo han estudiado con seriedad, que es el profesor Alberto Anaya, que es el que va a hablar a continuación, que es el que tiene que hablar, y ya yo me callo. Muchas gracias. Bueno, disculpe en primer lugar que he llegado tarde, pero es que estaba en el oculista, desgraciadamente. Bueno, yo tengo unas cataratas que hay que operarme inmediatamente y no pude, claro, venir pronto. Yo voy a hablarles a ustedes sobre los ataques de los corsarios berberiscos contra las Islas Canarias. Ustedes saben que desde que se habla incluso de que Bettencourt llegó a atacar las costas vecinas, es decir, el sur del Marruecos, Sáhara y Mauritania, para robar los bienes que tenían sus habitantes y a sus habitantes. No es seguro, pero se habla de eso. Pero desde luego en la segunda mitad del siglo XV, los canarios atacan constantemente en unas expediciones que se llaman cabalgadas las costas vecinas africanas. ¿Para qué? Para apoderarse de sus bienes, por supuesto, ganado, dinero, en fin, lo que trincar, y además para apresar a sus habitantes, que los traían a las islas cautivos. Los que tenían medios económicos podían ser rescatados a cambio de dinero, pero sobre todo son rescatados a cambio de esclavos negros. 2 por 1 era lo usual, pero si el cautivo morisco era rico, pues entonces llegaron a pagarse hasta 50 negros por uno, ¿vio? Y desde luego 7, 8, 6 no es una cifra inusual. En eso consistía el negocio, cambiarlos por negros, ¿no? O por dinero, que también sucedía. Los moriscos se quedaban los que no eran rescatados se quedaban en Canarias, esclavizados, pero por lo general, al cabo de unos años, conseguían liberarse. Las mujeres prostituyéndose,
Los hombres, pues, trabajando en otros trabajos, aparte del que tenían con sus dueños, y al cabo de unos años reunían el suficiente dinero para comprar su libertad, que no era barata, porque un esclavo costaba unos 80 ducados, que vienen a ser, pues, unos 800 reales, mejor, unos 800 reales, y un trabajador ganaba un real diario, es decir, 300 al año, y el esclavo costaba 800, es decir, el sueldo de casi 3 años, Los moriscos, pues, los que eran liberados, se solían ir a su tierra de nuevo, pero los que no, y algunos de los que sí, se quedaban en Canarias, conseguían, ya digo, su libertad tarde o temprano, y vivían aquí. Y son los únicos moriscos no expulsados del Imperio Español, porque en 1609 se expulsó a todos los moriscos de España, porque no se creía que fueran buenos cristianos, ¿no? Pero de Canarias no eran tampoco los mismos moriscos. Los moriscos peninsulares eran hispano-musulmanes, descendientes de hispano-musulmanes, una civilización sólida, más culta en algunos momentos que los cristianos, mientras que estos de aquí eran muchos de ellos habitantes del desierto, el Sáhara, y por tanto con un nivel cultural muy inferior al de los peninsulares, ¿no? Aquí, pues ya digo, terminaban enlazando con personas de las islas, de manera que casi todos nosotros tenemos nuestras gotitas de sangre morisca, lo que en estos tiempos que corren habría que recordar. Ellos se identifican, terminan identificándose con la sociedad canaria. De hecho, donde más había eran Lanzarote y Fuerteventura. En Lanzarote la mitad de la población era morisca, la mitad, y en Fuerteventura un 30%. En Gran Canaria menos, aquí donde más había era en Telde, que era un 5% de la población. Pero había. Y había en todas las islas, menos en el Hierro. En el Hierro no hubo morisco, hubo una mujer, nada, ¿no? Y no dejó descendencia además. Por tanto, todos nosotros tenemos nuestra gotita de sangre morisca, como estoy diciendo, ¿no? Estas expediciones contra Berbería es toda la zona del norte de África y esa de la costa de enfrente, van a acabar en 1569 porque las cañas se vuelven lanzas, porque son los berberiscos los que empiezan a atacar las islas. El primer ataque es en 1569. Lanzarote es conquistado por los berberiscos en 4 ocasiones: 1569, 1571, 1586 y 1618. En esta última fecha, 1618, se llevaron a la mitad de la población de la isla, 900 personas. La isla tenía 2.000 habitantes, se llevaron a 900 personas cautivas a Argel. ¿Qué sucedía con los cautivos en Argel? Bueno, eran llevados allí, era una parte, pagaba un impuesto en esclavo al gobierno, y el resto se vendía. Y la gente los compraba, como sucedía aquí, con las expediciones que iban a África y traían moriscos, pues se compraba, y entonces los dueños intentaban en primer lugar rescatarlos, si tenían medios económicos, ¿sí? A través de los mercaderes ingleses y tal, pues conectaban con su familia, y si tenían medios económicos podían rescatar al cautivo. Se fijaba el precio en función de si podían saberlo, de su categoría social, y para eso pues se fijaban en la ropa y sobre todo se fijaban en las manos. El que tenía callos era pobre, el que no tenía callos era rico, y por tanto se le podía pedir
más dinero por su rescate que a los demás. Bueno, entonces de 1569 hasta 1749 estuvieron atacando las islas. El último ataque, que es, voy a poner un poco de agua, que es significativo, es en 1749, cuando tres jabeques es un barco ligero, turco-argelino, porque, repito, Turquía tenía hasta Argel, intentó conquistar Marruecos en varias ocasiones y no pudo, los marroquíes les decían, pero sí controlaba hasta Argel. Tres jabeques turco-argelinos atacan la isla de Lanzarote. Desembarcan unos 300, 400 hombres que conquistan el pueblo de Femé y lo incendian, Uba también, y capturan la torre del Papagayo, a los 11 hombres que estaban en la torre del Papagayo como guardianes, y matan al condestable, al jefe de la torre. Entonces ya se van. Y cuando están en la costa, no caben todos en las lanchas y la mitad embarca con los cautivos y se va a sus barcos para que luego las barcas volvieran a recoger el resto. Pero en ese intervalo, los lanzaroteños, guiados por un fraile, porque el gobernador era un cobarde y no quiso atacarlo, guiados por un fraile, les caen encima y, según Viera y Clavijo, matan a muchos y según Viera y Clavijo, literalmente les cogen armas de mucho valor. El matar a los corsarios berberiscos es una cosa que perjudicaba a los canarios, porque a los europeos no se les rescataba, pero a los moriscos sí, y costaban dinero, y repito, 800 reales, y un tío ganaba un artesano un real al día. Entonces, no obstante, los matan en muchas ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión, en las playas dice un nombre de una playa que no existe ya ese nombre, porque llamé a Huime y hablé con el alcalde, con otra gente y tal, con Morales y otra gente, y nadie conocía el nombre de esa playa. Debía ser Arinaga o una de estas. Ven un barco corsario que era de Salé, Rabat. Aquí nos atacaban dos grupos, los turco-argelinos y los saletinos. Rabat está dividida por un río, el Bou Regrec, en dos partes, Rabat y Salé. Y Salé fue una república pirática durante muchos decenios, una república que vivía la piratería, como Argel. Argel la llamaban el Pirú del Mediterráneo, el Perú del Mediterráneo, por sus riquezas que provenían de los ataques argelinos. Fíjense ustedes que los argelinos atacaron Inglaterra en una época determinada. Obviamente se iban bien con los ingleses, pero hubo una época en que hubo luchas con ellos y apresaron en el Canal de la Mancha a cerca de 1000 marinos y pasajeros ingleses. Y después atacaron Inglaterra, Cornualles, atacaron Irlanda y llegaron a conquistar Islandia. Llegaron a conquistar la isla de Islandia, donde capturaron a 400 prisioneros. La población no debe ser muy grande, bueno, y hoy tiene 300.000, me parece, y los llevaron cautivos a Argel. En el camino intentaron sublevarse, pero los turcos los sometieron y no tomaron revancha, no les hicieron nada y tal, pero claro, una vez llevados a Argel, los vendieron como esclavos. Es difícil que desde Islandia propiciaran un rescate, ¿no? No estaba al lado, no tenían contacto con los mercaderes ingleses, no tal, así casi todos debían de morir ahí. Conquistaron Lanzarote, como les he dicho, 4 veces: 1568, 1571, 1585, 1518, Fuerteventura 1, 1593 y La Gomera 1618. Tengan en cuenta que estamos hablando de islas de señorío, no de la corona. Estas islas eran de señores feudales, no era de la corona, y estaban poco pobladas. Lo dice uno
un lanzaroteño explica por qué atacaban tanto a Lanzarote. Dice, y las islas del Señorío son islas de poca gente y sin piezas. Sin piezas quiere decir sin piezas de artillería, mal armada. En cambio, en Gran Canaria podían atacar un pueblo, atacaron La Palma, pueblos de La Palma, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero atacaron un pueblo de La Palma y lo tomaron, y así sí podían hacerlo, y sobre todo barcos. Cogían barcos con mucha frecuencia. En 1586 han capturado 20 y pico barcos en las islas y 500 personas que se llevaron a Argel. Y eso era el pan de cada día, la captura de gente en las islas. Bueno, se iban pagando un rescate, Bueno, los que no eran rescatados por su familia podían ser rescatados por las dos órdenes redentoras, creadas expresamente para rescatar cautivos. La Merced, los mercedarios, y la Trinidad, los trinitarios. Entonces, estas órdenes recogían limosna y, cuando tenían dinero, organizaban expediciones hacia Argel, hacia Marruecos, donde liberaban a los cautivos que podían comprar con ese dinero, ¿no? Y entonces se los llevaban para España y iban a Madrid todos y paseaban por las calles, se hacía una especie de procesión por las calles donde iba todo el mundo de Madrid a verlo, los aplaudían, y luego ya retornaban para su tierra todos ellos. Algunos, desgraciadamente, he visto varios casos de canarios, fueron capturados al volver a Canarias otra vez y vueltos a llevar a Argel, ¿no? Pero esos eran rescatados, pero otros no podían serlo, no había dinero. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Algunos permanecían católicos, pero otros se hacían más que los que se quedaban católicos, otros se hacían musulmanes, islamizaban, y eran llamados renegados. ¿Por qué? Pues por vivir mejor, porque si renegaban, podían, entre otras cosas, hacerse corsarios. A los católicos no les dejaban hacerse corsarios, pero a los que renegaban sí, a los renegados sí, y entonces atacaban generalmente sus tierras, porque las conocían, sabían dónde había agua, dónde había barcos, dónde había gente, y entonces los corsarios berberiscos obviamente los apreciaban, porque les facilitaban mucho las cosas, ¿no? Hay una cosa que quería decir que me he olvidado. Bueno, una parte de los que quedaban cautivos decían renegados y venían a atacar las islas. El corsario, tengan ustedes en cuenta que hay una diferencia entre corsarios y piratas, que todo el mundo tiende a asimilarlo y no es verdad. Piratas son los bandidos del mar, que incluso atacan a sus propios países. Corsarios son aquellos que, estando un país en guerra con otro, solicitan una patente de corso al gobierno, que les da el papelito autorizándoles a ejercer el corso. Y cuando acaba la guerra, acaba el corso. Ya no tiene. Lo que pasaba es que con los países musulmanes no acabó nunca la guerra hasta 1770 y pico, cuando se firmaron paces con Argel, con Marruecos y tal, y entonces la guerra fue indefinida. Duró hasta esa época, no era necesario renovar las patentes de corso, ¿no? Porque todo el mundo sabía que había una guerra sistemática, ¿no? Bueno, y hubo un renegado, Ali Arraez Romero, que fue el corsario más famoso del siglo XVII, el último cuarto,
del siglo XVII. Era tan famoso que yo lo he leído en distintos documentos no canarios, sino de la península, de la Biblioteca Nacional o del Archivo Histórico Nacional, donde hay muchos papeles de estas actividades, de los rescates, de tal y de cual. Y era de Las Palmas. Se llamaba Simón Romero, vecino de Triana, de la calle Triana, donde había pescadores y tal. Y era pescador, y lo capturaron en las costas del Sáhara, el Banco Canario Sahariano, lo llevaron a Argel, tenía 16 años, renegó enseguida se hizo musulmán y se convirtió en el corsario más famoso de todo Argel. Vino aquí a corsear, vino aquí, pero también atacó Galicia, entró en las rías gallegas y capturó gente, atacó Inglaterra, atacó Alemania, Pomerania, y capturó a mujeres allí, unas mujeres allí, y era un hombre pues, muy famoso, que no trataba mal a los canarios en Argel, porque muchos cautivos rescatados que volvían a Canarias explicaban que Ali Hernández Romero, Simón Romero, el nombre cristiano, pues le daba comida, le prestaba dinero para el rescate, para rescatarse, le daba ropa y tal. Es más, él escribe una carta al obispo de Canarias, tiene una correspondencia con el obispo de Canarias, donde le explica que está cabreado porque los cautivos liberados con su dinero, que están en Canarias, no le habían devuelto el dinero. Entonces el obispo le repite que es una mala época, que no se está vendiendo el vino fuera, que era lo que exportaba Canarias en esa época, y que por tanto no podían disponer de dinero para entregarse. Pero los ayudó, los capturó y a la vez los ayudó. Simón Romero, vecino de Triana. Sí, el enorme gasto que se hacía en rescatar cautivos, tengan en cuenta que las otras iban 900 personas en una atacada, pero de Fuerteventura, que la ocuparon también, se llevaron 60, y en un año, repito, cautivaron 500 personas en el mar y capturaron 20 barcos. Por tanto, y son Canarias, pero ellos atacaron todo el levante español, y llegaron a atacar Galicia, pero sobre todo el levante español, y incluso pasando el estrecho, la costa andaluza, la atacaron con frecuencia. Entonces eran decenas y decenas de... me acabo de acordar ahora, en Argel, en el siglo XVII, había 25.000 cautivos cristianos. 25.000. Muchos de ellos de origen español. Lo más que había eran de origen español, de origen italiano y de origen portugués. Esos eran los tres grupos, las tres naciones, que, bueno, Italia no era una nación, que habían puesto la mayor parte de ellos, ¿no? Y contra esas redenciones hubo voces que se alzaron contra las redenciones, diciendo que si se dejaran de hacer redenciones, los moros no atacarían las islas. ¿Por qué? Bueno, las islas de Europa. Porque no obtendrían beneficio económico. En concreto, esta proposición que les leo de un texto original. Opinión fue, y aún de quien la podía dar por ley si no fuera contra la cristiandad, que no se redimiese a nadie, porque cesando el interés de la redención, no se cautivarían tanto. Pero como sea una de las 7 obras de misericordia, es tan buena la redención como es mala la cautividad. Asimismo,
fuera de que no habría tantos corsarios ni tantos cautivos, no daríamos nuestro dinero a nuestros enemigos, no renegarían los que reniegan, que es lo peor de todo. ¿Sí? Que había voces que opinaban que no había que rescatarlo para que no siguieran capturando gente para que los rescataran, ¿no? Había opiniones que lo que había que hacer era conquistar Argel y Túnez y tal. Y los españoles llegaron a conquistar Túnez, pero fueron con Carlos V, pero fueron expulsados. No llegaron a tener sino Ceuta y Melilla, porque en el resto de los países que ocuparon algunos de las ciudades fueron Bujía, en Argel, Túnez y tal, fueron expulsados porque llamaron a los turcos. Los turcos eran una tropa, tenían una tropa que se llamaban genízaros, con J, que eran niños cristianos, griegos, albaneses, etcétera, que sus padres tenían que entregar al Estado turco. Desde que tenían más de un niño tenían que entregar uno al Estado turco. Y el Estado turco los metía en cuarteles desde niños y los preparaba para que se hicieran genízaros. Y eran unos soldados magníficos, claro, que han pasado la vida en los cuarteles, aprendiendo a luchar y tal. Y era tal. Aquí son cautivados algunos de ellos son cautivados y eran de origen, habían sido cristianos, ¿no? Todos. Y entonces, sobre esto de capturar Argel, o Bujía, o Túnez y tal, hay una poesía de Cristóbal de Vidués. Vea, vea el infiel, que tus galeras, tu barco, reinas del mar como las suyas fueron, conquistan y poseen sus riberas. Habían conquistado alguna orilla, algún lugar, tal, ¿no? O en la prosa de Martínez del Villar. Después de esto, redime vuestra majestad, conquistando Argel y Bujía, que debe conquistar Argel y Bujía, un lastimoso tributo que de muy grande cantidad en efecto le paga cada año a España, so color de redimir cautivo, y además de pagar tributos de tanta nota, es traer a España y a toda la cristiandad las nefandas costumbres que les enseñan en Argel, y tanto cuanto por nuestros pecados acá. Con lo de las nefandas costumbres que en Argel se refieren, había cierta predisposición a la homosexualidad, y los pobres cultivos la pagaban, la pagaban y tal, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Es decir, en definitiva, la opinión de que había que conquistar estas localidades chocaba luego con la realidad, porque España bombardeó Argel en varias ocasiones, hasta en el siglo XVIII, en 1730 y pico, bombardeó Argel, pero sin mucho éxito, y ya a capturarlo no podían, porque era demasiado fuerte, eran demasiado fuertes. Y los bombardeos, bueno, pues destruían casas, destruían tal, pero no era muy acertado, no era muy positivo, no era muy positivo. Bien. Bueno, los que venían aquí venían guiados generalmente por renegados canarios o por cautivos canarios, que los argelinos o los metían en los barcos, estrechamente vigilados, claro, para que dijeran dónde debían desembarcar, dónde había agua, dónde había tal. ¿Cómo operaban? Pues, qué sé yo, en la isleta, por ejemplo, en 1686 desembarcan y capturan a dos mujeres que estaban cogiendo lapa. O desembarcaban, como les he dicho, en Arinaga o en otras playas, ¿no? Y apresaban a quien pudiera. Entre otras cosas, desembarcaban también para coger agua. El agua se les acababa. Y para coger ganado, para poder comer otra cosa que no fuera carne salada o cereal o tal, ¿no? Y apresaban el ganado, apresaban a las personas que podían encontrar y se iban al barco y ya retornaban rumbo a Argel.
Bomba Argel. La Armada Española los atacó de cuando en cuando al cruzar el estrecho. En concreto, por ejemplo, en 1570 y pico, el almirante Virué, con una armada española y holandesa, 6 barcos holandeses y muchos barcos españoles, atacó una flota que venía de Canarias y la destruyó casi en su totalidad. Casi en su totalidad. Y de vez en cuando, pues sobre todo en el 18, bombardeaban Argel. Llegaron al final a un acuerdo económico. España pagaría a Argel una cantidad anual a cambio de que los argelinos no atacaran España. Y así se hizo y se cumplió, pero cuando la guerra de independencia, España dejó de pagar el dinero a los argelinos, que no tenían. Media España estaba ocupada por los franceses y no disponían de dinero para pagar a los argelinos. Entonces los argelinos volvieron a actuar y empezaron a apresar barcos españoles en todo el Mediterráneo cercano a la Armada Española, a la costa española, ¿no? Y entonces el último ataque aquí fue, yo les repito, en 1749, más o menos por esa época dejaron ya de atacar. Los franceses conquistan Argel en 1833 y se acaba ya el corso. De hecho ya había disminuido mucho a fines del 18 y principios del 19, no tenían ya la suficiente fuerza, mientras que los países europeos habían formado ya armadas regulares, flotas, que podían derrotarlos a ellos, En definitiva, aquí pues hubo un pánico feroz a los corsarios argelinos y marroquíes. El refrán hay moros en la costa, que hoy en día decimos que nos estamos yendo la población, cuidado que hay moros en la costa. En realidad, lo que quería decir en su época, en el siglo XVI, es que habían llegado moros a la costa y que por tanto había que tener cuidado, porque desde la costa avanzarían hacia el interior, ¿no? Y había un pánico feroz, repito, hacia ellos, ¿no? En misa, el cura decía que nos libraran del furor de los musulmanes, en la misa. Y era lo mismo que siglos atrás habían dicho lo mismo de los normandos, de furor normandorum liberanos domine, del furor de los vikingos, ¿no? Los normandos, libéranos Señor. Pues lo mismo se decía de los musulmanes, Repito que, por tanto, aquí los moriscos que había se quedaron aquí, no fueron expulsados, porque las islas alegaron que en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo, hacía falta gente, que si se echaba a los moriscos, que ya estaban europeizados, canalizados, como ustedes quieran, entonces los enemigos atacarían y podrían tomar una de las islas, mientras que si estaban los moriscos, porque aquí no había ejército regular, aquí no había tropa española, eso viene en el 18, empiezan a venir, aquí lo único que habían eran artilleros del ejército español, para enseñar a disparar los cañones y tal, pero el resto de la defensa eran los hombres, de 15 años a 55, todos esos, desde que se avisaba que venía una escuadra enemiga, estaban todos en pie de guerra con las armas que tenían, que las armas que tenían eran chuzo, con Z, chuzo, que son lanzas, menos que lanzas, peores que las lanzas, ¿no? Porque poco tenían arcabuces, salvo cuando Felipe II regala 200 arcabuces a las islas. En esa época, pues bueno, pues hubo algo de armas de fuego, pero por lo general era con lanzas, con lo que luchaban contra los enemigos, no solo berberiscos, ingleses, franceses, holandeses. Las islas fueron muy atacadas por todos estos países, ¿no? Pero sin duda el peor enemigo fueron los berberiscos, porque se llevaban a la gente cautiva.
A veces, los holandeses, ingleses, franceses, cuando capturaban un barco y lo hundían, se llevaban a la gente a su país, pero al llegar al país lo soltaban. Entonces ellos se buscaban la vida para volver a Canarias, no los tenían como esclavos y tal. Pero los berbericos no, los berbericos los esclavizaban. Y le sacaban el kilo haciéndole trabajar, salvo que fueran adinerados. Cuando eran gente que por los cuales esperaban obtener un buen rescate, no los ponían a trabajar, ¿no? O sea, que se murieran, se mataran, un accidente o algo así. O sea, Cervantes, por ejemplo, no trabajó, porque pensaban que era más rico de lo que era, por eso tuvo 5 o 6 años cautivo, porque le encontraron una carta del gobernador de Milán, un español, donde lo elogiaban y tal, entonces pensaron que era un tío importante, pues ellos miraban eso, como les dije antes, miraban las vestiduras de los cautivos, miraban las manos, para que no tuvieran callo, miraban la correspondencia que tenían, y también a su vez los apresados, cuando veían que el barco enemigo iba a apresarlo, pues se cambiaban la ropa y se ponían ropa mala y tiraban los papeles, rompían los papeles que pudieran demostrar que eran gente rica y tal, para disimular. De hecho, hay un... ¿cómo se llamaba el tío? No me acuerdo el nombre, pero hay un importante funcionario español que vino aquí a mediar entre el capitán general y la población de Tenerife, vamos, el cabildo de Tenerife, pues, el capitán general era un venado, y a la vuelta lo capturan, y entonces era un cargo muy importante. Se calcula que su rescate pudo haber costado 250.000 reales, y repito que un real era el sueldo de un trabajador diario. Pero se cayó, no dijo quién era, debía de cambiarse de ropa, tal y cual, y lo rescataron por 2.500, me parece. El precio medio del rescate de un cautivo eran 2.200. Claro, hay de 7.000, hay un Ezequiel Manrique de Lara, que es rescatado por 7.500, por ejemplo. Pero había otros, eran por 1.000, que eran pobres, pero la media que yo saqué eran 2.200 reales por persona. Bueno, y eso es más o menos lo que hay. Si quieren hacerme preguntas, estoy a su disposición. Yo quería decir que en la presentación omití que el profesor es autor de diversos libros y numerosos artículos sobre temas de historia moderna, pero no solo de historia moderna, sino también de la historia contemporánea. Por ejemplo, se cita de la República a la Guerra Civil en Las Palmas o Antigüedades y Ordenanzas de la Isla de Hierro, ambos en colaboración con otros autores. Destaca su interés por algunos de los grupos humanos que conformaron la nueva sociedad canaria, como se evidencia en su tesis doctoral, Judeoconversos e Inquisición en las Islas Canarias, 1402-1605, así como diversos artículos acerca de los aborígenes tras la conquista y de la minoría morisca. Acabo de entregar en la Casa de Colón, en el Cabildo, un libro sobre los moriscos en Canarias, donde trato 200 y pico páginas la presencia morisca aquí, que repito, fue importante, un 13%. Ahora, en el país el otro día venía que a pesar de la expulsión de los moriscos en la península y en Baleares, una revista americana, Human Genetical, no sé qué, no me acuerdo bien cómo se llamaba, hizo un estudio sobre los peninsulares y mallorquines y encontró que un 13 y pico % tienen sangre morisca, a pesar de la expulsión. ¿Por qué? Pues porque eran gente que se habían casado con una morisca y eso no los expulsaban y tal, pero un 13 y pico tenían sangre morisca, vino en el país. La revista esa que no, desgraciadamente no la conozco, ¿no? Bueno, y este es mi libro, que se llama Moros en la Costa, 2 siglos de corsarismo berberisco en las Islas Canarias, que obtuvo el
6º Premio Internacional Agustín Millares Carlos de Investigación en Humanidades 2005. Y que gracias a ese premio me lo publicaron y sobre todo me gustó más, me dieron 12.000 euros. Estaba fatal de persona. Bueno, seguramente va a haber preguntas, pero me deja solamente que, perdóname, nada más que una consideración, que el profesor Benassar, el autor del prólogo, dice que sorprende que nunca hubo una flota para defender Canarias, es decir, que en ningún momento, tanto de los corsarios berberiscos o moriscos como de los otros potencias extranjeras con los cuales España entraba en... nunca hubo una flota, que era un instrumento de guerra fundamental en esa época. Eso por un lado. Y luego, no sé si, creo que también lo tocas tú en el libro, lo de Malta, la isla de Malta. La isla de Malta, ¿se oye? La salvaron los españoles. La isla de Malta era una república corsaria, pero cristiana. Es decir, que Argel era una república corsaria berberisca y la Malta, que está desde el punto de vista como cristiano, es el colmo de la caballerosidad y una orden de caballero de Malta, se dedicaban también al corsario. Y Baleares también. Baleares se dedicaba mucho al corsario. Lo quería poner para ilustrar la conversación. Y ahora cualquier pregunta, o si quieres hacer alguna consideración, ¿no? Sí. Muchas gracias, Anaya, por... De nada. Siempre que puedo te lo escucho. Gracias. Pero es curioso, en la isla de Madeira, en la isla de Porto Santo fue ocupada por los turcos del Líbano. Sí, y es curioso porque yo que estuve allí y que me gusta rebuscar un poco entre la historia de los sitios donde voy, pues resulta que se llevaron a hombres y mujeres, y las mujeres las preñaron, palabras textuales, y las devolvieron a Porto Santo para mejorar la raza. Eso no se veía. Pues sí. Bueno, por lo general te advierto una cosa, no solían violar a las mujeres, salvo cuando se hacían musulmanas. Cuando se hacían musulmanas ya se enrollaban con ellas, pero mientras eran cristianas estaba teóricamente prohibido. Había casos en que sí, pero estaba teóricamente prohibido. Sí, pues las devolvieron a Porto Santo para mejorar la raza. Profesor, perdón, aquí curiosamente, enhorabuena por toda la descripción que ha hecho. Yo vivo en Telde y primero hay una calle que la conozco desde que yo me quedé. Berbería. Que la gente la llama Barbería. Estaría bueno que no lo supiera. Sí, sí. Y ahora ha puesto Berbería, además está en el casco histórico de San Gregorio. Sí. Pero curiosamente estoy haciendo un resumen, como haré de esto que estaba para los archivos de aquí de la Real Sociedad. Y lo que acaba de decir usted, perdón que lo diga así, va a misa. Por una cuestión, mire lo que encuentro en un manuscrito. Este libro fue presentado el 10 de diciembre aquí. Se llama Verdadera Fortuna de las Canarias. Editado por nosotros. Editado, sí señor, por el Apolo Dálfigo también. Y referente a la vocación de Nuestra Señora de la Antigua de San Francisco de Telde. Y en el segundo párrafo habla de un teldense y dice lo siguiente: fue siempre esta santa imagen muy devota y de gran veneración, especialmente en aquella ciudad, y de mucha consolación de los devotos. Bueno, habla de un teldense. Estaba cautivo en África un hombre natural de dicha ciudad de Telde, y fuese con ocasión, está en el manuscrito literal, o con sencillez de fe o disposición del cielo, dicho un día a su patrón, para poder liberarlo de su poder y esclavitud y ponerlo libre en su patria. O sea que este escrito, el manuscrito, que es de Diego Enrique del Fray, de 1714, fue la época en que todavía había castigos, había ataques berberiscos. Sí, había. Y es que habla precisamente de el moro, con este aviso temeroso de perder su esclavo y el precio que le importaba, pareciéndole a su bárbara sequedad, podía con su diligencia impedir el efecto. Puso grillos al esclavo. O sea,
relata un poco el trato que tuvo este hombre con respecto al moro que procedió a su cautiverio. Es un escrito que curiosamente ayer lo descubrí. Gracias, Gonzalo. Primero que nada, Bueno, un momento, ¿no? Respecto a lo que dijiste de las imágenes, sí. es que los corsarios berberiscos se llevaban las imágenes de la Virgen, de Crucifijo, porque las rescataban también. En Madrid, en la iglesia de la Trinidad, yo he visto una imagen de una Virgen canaria que se llevaron de aquí, la llevaron a Argel y la compraron los frailes, no sé, de la Policía de Redención, de la Trinidad o de otro, y la llevaron a Madrid y está en una iglesia en Madrid. ¿Sí? felicitarte por la magnífica exposición que nos ha hecho y preguntarle en relación a la peregrina que hay de real y de un poco de fantasía en la historia de la peregrina, y también preguntarles la importancia que tuvieron los asentamientos que hubo en el siglo, a principios del siglo XVI, finales del XV, principios del XVI, en la costa africana, con las razzias que se hacían sí, que los canarios entraron allí Santa Cruz del Mar Pequeña, que terminó siendo conquistada por los berberiscos, ejército de 10.000, ¿vale? Y tenían una presencia muy activa en la costa africana para capturar esclavos y para apoderarse de los bienes de ellos y tal. Y entonces, pues había una presencia importante, también portuguesa. Los canarios tuvieron problemas con los portugueses. Los portugueses apresaron a Canarios porque bajaban del Sáhara para abajo y estaba prohibido, porque había un pacto entre España y Portugal para que ese terreno fuera portugués. Los canarios a veces no lo respetaban, y entonces pues los portugueses los detenían y los llevaban presos a Lisboa. Hasta 1945 a mí me consta que se estuvo robando, vamos a llamarlo así, apresando a pescadores canarios en la costa de África. Y tal es así que la ayudantía marina de Lanzarote y la comandancia marina de Las Palmas permitieron a los pescadores, que yo tuve un rifle, que fueran armados, un arma, porque cuando bajaban a tierra a coger leña o agua para la cocina, los raptaban, sí, y después les decían: si me das 50 sacos de gofio, te los devuelvo, y etcétera, etcétera. Entonces, hasta 1945 sí, se sí, tuvo sí. fulano de tal, se lo llevó el moro. Sí, sí. Ya me están llamando. Bueno, Yo leí en 1890, acabando el siglo XIX, la captura de 8 canarios, que la corona intervino y consiguieron rescatar y tal, pero acabando el siglo, empezando el siglo XX. y eso lo viví yo de cerca porque mi padre estaba destinado en la ayudantía marina de Lanzarote, y muy de cerca. Sí, sí, Fulano de tal, la tripulación, se habían 3 o 4 hasta que fueran otra vez, cargaran gofio y aceite y otras cosas, sí, y lo volvían a intercambiar. Sí, porque sí. a veces las tropas españolas que habían en el Sáhara, pues oye, estaban en Villa Cisneros, estaban en el Ayun, un poco en el interior, y había una gran zona despoblada, desprotegida, que cuando le llegaba la noticia a los militares, efectivamente salía una expedición a ver si los cazaban. Pero qué va. Bueno, yo creo recordar, en los años 60 y pico atacaron un faro embojador, ¿no fue? Sí, y raptaron al farero. Y raptaron al farero. Sí, sí. Eso fue ya por los 50 y pico. 50 y pico. Cuando empezó lo de Ucrania. Sí, sí. Buenas tardes. Felicitarle por su trabajo y la conferencia de hoy. Quería comentarle a ver si usted conoce si existen fuentes en Si conozco, fuentes documentales en Argelia y Marruecos sobre la vida de los cautivos. no, porque están en árabe. Pero bueno, existen los Y no sé árabe. No, Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo he preguntado y no tal. Y hay algunas que fueron traducidas por los franceses. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era un general que las tradujo, las hizo traducir o algo así. Pero no hay demasiadas.
se perdieron, tal, porque tenía que haber habido, porque los cautivos eran inscritos en libros y tal, ¿no? Pero la mayoría se perdieron. De hecho, no hay ningún libro bueno, argelino, marroquí, sobre el tema este. No hay. Los libros son franceses, básicamente españoles y algunos italianos. Bueno, y hay un inglés que tiene uno muy bueno, White Gold, oro blanco. Oro blanco se refiere a los cautivos blancos, los cautivos europeos. Es un libro magnífico, magnífico, porque se basa en los recuerdos de un cautivo inglés, que fue apresado y llevado a Argel, y entonces el tío cuenta su vida en Argel, y es muy interesante. Está en inglés. Llama la atención que en los barcos de los corsarios aparecen siempre renegados, pero además aparecen ingleses, aparecen holandeses, aparecen flamencos de Flandes, Sí. aparecen franceses, portugueses, por supuesto españoles, como dicen los profesores y todo esto, pero con frecuencia en tripulación. A lo mejor el 30 o 40% de esa tripulación eran gente de este tipo, todos renegados, ¿no? Uno de los más famosos fue Hans, un corsario holandés, que fue apresado, que naufragó en Canarias y se fue a Lanzarote, estaba en Lanzarote, cuando la invasión de 1618, y entonces lo apresaron y lo llevaron a Argel. Se hizo musulmán pronto y entonces fue el corsario más famoso del Mediterráneo. Sueco. Hans. Yo por Telde, perdón, observo y me hace mucha gracia porque yo veía a mi suegro, que era el Telde, y era auténticamente, era muy guapo, mi suegro, tenía una antropología muy característica, pero siempre le he caracterizado como un morisco, como tenía el carácter, pues yo estaba en Sáhara, volaba por ahí en Argel, y siempre le decía a mi mujer, he visto una persona que me ha recordado a mi suegro. Esto va un poco anecdótico. Ellos hicieron aquí, cuando estuvieron, por ejemplo, en Telde, dejaron descendencia en consanguinidad, de tipo árabe, de tipo morisco, ¿no? ¿Está estudiado eso como...? Costumbres no. Dejaron la herencia genética. La herencia genética. Costumbres no, porque era imposible, porque estaba prohibido por la religión, y la religión en aquella época lo era todo. No era solo ir a misa y rezar, era todo. Y entonces no lo permitían. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, que se quede bien de la vista y se quede lo mejor posible, y que veamos su siguiente libro sobre los moriscos canarios, nuestros antepasados. Muchas gracias. Bueno.